¿qué hago para sanar? Lo primero que me apareció fue Reiki, o sea, hice 3 niveles, hay un maestro, te sientas, te impone sus manos, te abre el chakra y por ahí se te va abriendo la iluminación. Terminé yendo donde una angeóloga que me mandó a hacer un oráculo. Eran las cartas más feas que haya visto en mi vida. Mira, hace tiempo no hago angeología, ya lo que hago es tarot evolutivo y me decían que tenía el don de la clarividencia, más oráculos. Entonces acudí a constelaciones familiares, acudí a registros acásicos y me pidió que nos hiciéramos una terapia de hongos. Desde el minuto 0 me empecé a sentir súper mal y sentí muchísimas ganas de salir corriendo. Yo quería salir corriendo, tenía mucho miedo, vi unas cosas horribles. Hoy todavía estoy afectada por eso. Pensé que me iban a llevar a una clínica de reposo porque yo me quería morir, o sea, y ver cómo había perjudicado a tantas personas. Y la única manera de salir de ahí, solo hay una, y es que Jesús ponga su mano. Y se me aparece una imagen real de él, de su rostro, de sus ojos, de su mirada. Podía ver su cara, de sus ojos salía una luz. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hola a todos, bienvenidos a este gran episodio, tercer episodio de No Todo es Luz, aquí en Emanuel Podcast. Hoy tenemos una súper invitada. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, pero yo les quería decir una cosa, y es que yo pensaba que una persona empezaba a hacer una práctica y se quedaba ahí. Y lo que hemos venido descubriendo con el equipo es que arranca en una práctica, pero después le suma otra, suma otra, y se vuelve una ecuación de 5 o más prácticas, ¿no? Y cada ecuación es súper diferente dependiendo de cada persona y de cada caso. La fórmula que hoy vamos a conocer de nuestra gran invitada se basa normalmente entre 3 y 4 grandes pilares. Hoy vamos a hablar un poquito del Reiki, vamos a hablar del tarot, vamos a hablar de los oráculos también, y vamos a terminar con el tema de hongos, que hoy es, lastimosamente, hoy está tan de moda todo este tema de las terapias de hongos, para que por favor tengan mucho cuidado. Vamos a escuchar esta historia de vida, pero también los riesgos espirituales que nuestra invitada nos viene a contar. Entonces, claramente vamos a darle... a darle la entrada a nuestra coequipera Paola Mariño, que nos acompaña el día de hoy. Pao, Dios te bendiga, buenos días, ¿cómo estás? Amén, Alejito. Bendecida, feliz de poder servirle al Señor en estos espacios que, como ya lo saben, no todo es luz. La verdad no la tenemos nosotros, pero simplemente es un espacio para dejar sembrada como esa duda de, ve, ¿será que lo que me están ofreciendo sí está bien? Entonces, ojalá también se disfruten y aprendan mucho como lo hemos estado haciendo nosotros con esta invitada que tenemos el día de hoy. Exactamente, digamos que el objetivo de acá no es, es sembrar esa duda, que tú enseñarte a discernir. ¿Tienes dudas? Infórmate. ¿Tienes dudas? Sospecha, ¿no? De todo. Bueno, vamos a darle la entrada a nuestra gran invitada, Shirley Roldán, se conecta desde Medellín. Shirley, bienvenida a Emanuel Podcast. Amén, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de este canal, de la información y sobre todo, de sacar a la luz la oscuridad, tantos temas que hay en la oscuridad que nos hacen muchísimo daño. Y pareció a lo de Shirley, y que hemos entrevistado a Caro, si no se lo han visto, el episodio 2 de Ángeles, el uno que era de yoga, había una bonita intención de ayudar. Y esa intención la fue llevando a la oscuridad. Y ese es uno de los misterios que vamos a resolver hoy. Bueno, Shirley, contanos un poquito de tu vida. Se te escucha, acento paisa. Contanos un poquito de ti y cómo llegaste a esta primera práctica que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, no, una vida normal, una niña normal, de abuela católicos, tradicionales, mi abuela paterna de rosario en mano, la otra abuela de novena en mano, pero hasta ahí.
estudié en colegio católico, de misa todos los domingos, ya pasé a la universidad, empecé a conocer personas de todo tipo de creencias y esto hizo que me fuera alejando de Dios, que me concentrara en mí, en lo que yo necesitaba. Eh, Empecé a estar más en el mundo. Luego empecé con negocios, me gusta mucho el mundo de los negocios, también me gusta mucho servir. Me estaba yendo muy bien, decidí montar un negocio en otra parte, pero allí empecé como un sentimiento de tristeza, no sabía qué, me dijeron que fuera donde una señora que era Mariana, resulta que porque oraba súper lindo, me fui con toda la intención de orar, porque siempre me ha llamado la atención, la oración y la música de la iglesia, es como una manera de conectarme con Dios. Cuando llegué, la señora me empezó a hablar de la Virgen, no oramos, sino que empezó a hablarme de la Virgen, a decirme que la Virgen me había bendecido, que yo tenía como unos dones en mis manos, que la Virgen había tejido cosas para mí, pero como que, bueno, me entró, por acá me salió, seguí mi vida normal, no oramos, no nada. Bueno, sí empecé como a ir a misa, a ver si se me quitaba como lo que tenía, pero fue cuestión de muy poquito tiempo, tal vez de, no sé, 15 días, un mes, algo así. A partir de ahí empieza como mi mundo a cambiar y un montón o sea, de oportunidades o un abanico súper grande de terapias. Empecé primero con el Reiki. ¿Por qué empecé? Porque en mi restaurante llegó alguien y una voz me dijo, sánalo. Cuando yo le dije, cuando yo escuché eso, a mí me dio muchísimo susto, pero recordé lo que la señora me había dicho, que yo podía sanar, pero aún con la voz que escuché, yo le dije que no, le di para que se volviera para el hospital y quedé súper mal, quedé súper triste, quedé aburrida. Y yo decía, Dios, si eso que escuché fue tuyo, que el Señor vuelva. Al otro día el Señor volvió, yo no sabía qué hacer, no sabía qué era sanar, no tenía ninguna práctica. Yo le dije, Señor, ¿usted cree? El Señor me dijo, sí, pero yo ni siquiera sabía qué, o sea, solo le dije, Señor, ¿usted cree? Fui, compré aceite, le coloqué mi mano, hice como un Padre Nuestro, el Señor salió y se fue. Y yo dije, esto es de Dios, o sea que yo sí tengo algún don especial, ¿qué voy a hacer? No, yo no me puedo quedar con esto, yo debo servirle a Dios. Y fui en automático a Google. ¿Cómo hacer para aprender a sanar? Mágico, apareció Reiki. Yo no, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es eso? Y obviamente empecé a mirar qué decía sobre el Reiki. No, que tú puedes, o sea, a ti te venden el Reiki como la solución a todos los problemas de tu vida. Porque inicialmente se dice que es una práctica para sanar, pero para sanar física, mental, espiritual, y también la venden como una práctica de manifestación. Bueno, entonces, como siempre me ha gustado hacer las cosas bien, me fui a buscar dónde me podían enseñar Reiki, pero que fuera lo mejor. Me fui a buscar una cuenta reconocida, se veía súper formalizada, aparte de que tenía pues Reiki y también le hacía el nombre alusión a Colombia. Yo, no, pues entonces es súper reconocida, me Ahí voy a... te voy a, ahí perdóname, Shirley, te voy a interrumpir porque es que dijiste algo que no puedo dejar pasar. Y es que el enemigo es muy astuto y entonces tú con esa sed de servicio de cómo puedo ayudar, cómo puedo sanar, ¿cierto? Cuando nosotros no conocemos de los tesoros de la iglesia y sabemos que el único que sana es Dios y uno empieza a googlear
¿qué hago para sanar? No solamente nos va a aparecer un listado de prácticas como el Reiki, sino un montón de prácticas más. Y es la astucia del enemigo de cómo a través de esa búsqueda se abren un montón de puertas que creemos que están bien, porque es que nosotros somos creados desde el amor, para el amor, y nuestra intención siempre, o en la gran mayoría, bueno, siempre nuestra intención genuina siempre va a ser darnos al otro, servir al otro. Y el enemigo sabe eso y es muy sutil cómo se aprovecha a través de esa búsqueda, y no podía dejar pasar esto porque es como un llamado de todos a que necesitamos conocer los tesoros de la iglesia, porque si sabemos cuáles son los tesoros, uno dice, ¿cuál Reiki ni qué 8 cuartos? O sea, voy a la verdadera fuente. Perdóname que te haya interrumpido, pero es que por ahí caímos muchos, por No, San Google, entre comillas, ¿no? Una búsqueda que es muy peligrosa. Ahora, si Sirley, aprovechando el paréntesis, si Sirley hubiera googleado, ¿es peligroso el Reiki? Eso no está del todo mal, porque también es la contrapropuesta. Pero sí, claro, si escribe cómo yo puedo sanar con mis manos, pues claro, lo primero que le va a aparecer es el Reiki, ¿no? Vení, entonces Sirley, te fuiste, te gustó el tema, pero yo tengo una duda también antes de seguir y nos cuentes de tus estudios de Reiki, es com- el man de dónde llega, o sea, el señor es como, llegó de la nada, entró a tu restaurante y dijo, sí, sí. señora, sáneme, o No, 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 no. Él no me dijo Sanim, él llegó a comprar algo para comer porque acaba de bajar acaba de llegar del hospital y estaba súper enfermo, no podía ni siquiera caminar. Él iba como cualquier cliente a comprar pues comida, pero no, yo no lo conocía, nunca lo había visto. En el momento en que él llegó, yo lo vi súper mal y algo me dijo, sánalo. sánalo. Ujú. A lo que me dijo sánalo, le hice como, y le dije al señor, señor, yo veo que usted está muy mal, devuélvase para el hospital. Y lo mandé para el hospital, hasta le pagué el transporte para que fuera para el hospital. Y recuerde, él me dijo, "Ay, usted es un ángel, gracias". El señor se fue y yo me quedé con un sentimiento de culpa. Yo sentía como si hubiera hecho algo malo, como si no hubiera obedecido, o sea, me sentí súper mal y llorando le dije, Dios, si esto que yo escuché, porque era la primera voz que yo escuchaba en mi vida, pues nunca me había pasado algo así, que yo sabía que no era mío. Yo le dije, Dios, si esto que yo escuché es tuyo, que el Señor vuelva, porque yo no sabía de dónde venía la voz, yo no sabía qué era, esa primera vez en mi vida que tenía una experiencia que no sé qué nombre darle. El Señor al otro día volvió, eh, y yo, Dios, o sea, es de Dios porque el Señor volvió. Como yo no sabía qué hacer y ese día yo ya no sentí la misma sensación, yo no sentí lo mismo que el día antes, fui y compré un aceite en la farmacia, le puse la mano en el oído porque era como vértigo, no sé qué tenía, y le dije, Señor, usted cree, pero yo no sabía qué hacer, o sea, lo que yo hice fue innato. Y le coloqué la Sí, mano muy en el Padre extraño. Nuestro, el Señor se fue. Yo dije, no, como si es verdad lo de la señora. No, como si es verdad que la Virgen me dio unos dones. Como si es verdad. Pero yo qué voy a hacer, entonces me toca utilizarlos, o sea, para servir. Nunca pensé nada malo, ni lucrarme, ni hacer una vida o sea, a partir de ahí, porque yo estaba bien donde estaba. Tenía una carrera, tenía dos negocios, o sea, yo estaba bien, pero siempre he tenido el don de servir. Es algo que toda la vida lo he tenido. Entonces fui a San Google, ¿qué hago para sanar? ¿Cómo aprendo a sanar? Lo primero que me apareció fue Reiki, o sea, no recuerdo que haya sido igual, eso fue en el 2018, 2019, no me apareció otra práctica, Reiki, pero sí miré varias opciones donde podía aprender. Entre las que más me dio seguridad fue esta que te digo con su nombre y con la extensión de Colombia en el nombre. Yo digo, bueno, si tiene la extensión de Colombia, si tiene estos seguidores, es porque es buena. O sea, entonces yo, como a mí me gusta hacer las cosas bien, yo me voy a ir a aprender ahí, hasta ahí. Estuve buscando en otras partes
y me lo ofrecían virtual. Yo decía, no, pero es que virtual, o sea, te aprenden, te enseñan a sanar de manera virtual. ¿Hasta dónde llega eso? Entonces me dio más confiabilidad la que era presencial. Hice 3 niveles, en los 3 niveles te empiezan a vender qué es lo máximo, qué es lo mejor, te enseñan como unos símbolos que son básicos, cada nivel que tú haces hay símbolos diferentes. Para hacer una iniciación en el Reiki hay un maestro y ese maestro te sienta, te impone sus manos, te abre el chakra, que ahorita hablamos de eso un poco, corona, y por ahí tú vas, como se te va abriendo la iluminación, te va entrando la energía universal y vas recibiendo esos dones, porque esos dones vienen impuestos por él, no es porque tú los tengas. Claro que te venden que todas las personas tienen el don de sanar, que tienen que aprender, pero todas las personas tienen el don de sanar. Allí te venden que te vas a sanar, que te vas a curar de depresión, que te vas a curar de ansiedad, que vas a poder sanar físicamente a través de los símbolos. Cada que haces un nivel, hay un símbolo, hay símbolos diferentes, dependiendo de la complejidad. En los primeros niveles son símbolos más sencillos, que no tienen tanta complejidad. Bueno, se me olvidó decirles que el Reiki viene de la cultura de Asia, especialmente o específicamente de Japón. Es una técnica milenaria donde tú a través de la imposición de manos tienes energía universal. Empiezas a sentir un calor en tus manos que lo impones sobre ti, te puedes sanar o esa energía la puedes llevar a otro ser humano, Per- también a los animales. O sea, no solo se Listo. están las personas. Hagamos una breve pausa ahí que nos has dado como mucha información. Yo simplemente quería decir, eso de la práctica milenaria, no estoy, no sé, también estuve como investigando y el Reiki nace en el 1920 a través de una revelación a una persona. Entonces, todo lo que nos pintan oriental, todo el milenario. No, ¿qué Ujú. milenario? El Reiki nació en 1920, un man que tuvo una revelación, que los códigos, que estas cosas. Pucha, y no investigamos un poco y eso que nos diga milenario, entonces, no, si es milenario, eso es bueno y eso, y eso dura, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención. Contanos un poquito de los códigos, me llamó la atención eso, que Mira, son muchísimos códigos. un eh, ejemplo, un par, o si te no acuerdas sé, de... por ejemplo, un símbolo. Recuerdo que se llamaba Raku, que era como dibujar un Ujú, rayo con la mano. Ese símbolo te ayudaba a alejar las personas de tu vida o alejar las ok. enfermedades. O sea, si tú tenías dolor de cabeza, yo te podía aplicar el símbolo Raku y te bajaba el dolor de cabeza. Si tenías dolor de estómago, había un símbolo que era, lo olvido en este momento, era para disminuir lo que tú quieras o aumentar lo que tú quieras. Si tú tienes mucho dolor de cabeza, yo podría, en el sentido contrario del reloj, para disminuir. Pero si tú querías acelerar un proceso, trazabas el símbolo eh, Mm, en giro como el reloj. O sea, todo era depende. Recuerdo que nos decían que la santiguarnos, echarnos la bendición, era como hacer un símbolo de Reiki. Que tú qué haces con las manos, juepucha, te persinas, eso es un símbolo. Así son ya. estos símbolos. Con la mano los vas a usar. Todo es a través de las manos. Y pero dices algo, alguna oración o algo como lo de la rueda. Yo me imagino esta película de Marvel de Doctor Strange,
No, moviendo no, así tú no como... dices nada, tú no tienes que decir nada, solo tienes que intencionar, o sea, ponerle la intención y creer y sentir que vas a recibir la energía que viene o de Dios o del universo, o sea, en lo que tú creas, porque lo que hace esta práctica es que recoge o sea, no es una práctica que recoge todas las religiones, las que quieran. O sea, si eres católico, si eres cristiano, si eres budista, o sea, budista, ¿no? musulmán, lo que Ujú. tú quieras, no importa, esto no te está exonerando, esto no te está castigando, esto te está incluyendo porque tú eres un ser divino, porque tú vienes de la divinidad. Entonces, Sí, solo, todas las religiones llevan a Dios también, ¿no? Un poco bajo ese ajá, todas las concepto, ¿cierto? religiones llevan a Dios. Vení, entonces te fuiste a estudiar, estudiaste, te certificaste, ¿no? Eso fue en Medellín, ¿sí? Me certifiqué los 3 primeros niveles, Ujú, pero cuando tú tienes más, si tú quieres ver más resultados, tienes que hacer la maestría. Me fui a hacer la maestría a Manizales. ujú. Era como un, no sé, no, era como un convento, pero no había monjas, como un monasterio. Recuerdo que había como un sacerdote, pero él no iba siempre, o sea, no estaba. Pero sí había un lugar para orar, estaba la cruz, estaba imágenes de Jesús, de la Virgen, pero no era exactamente una iglesia, no lo era. Y yo dije, no, estoy en el lugar correcto, pues acá está la imagen de Ujú. Dios, no, estoy donde debo estar. Había profesionales de todo tipo, médicos, pediatras, psicólogos, abogados, policías, de todas, todos con un nivel de educación. Y tú dices, bueno, pues acá vienen gente súper bien, que tienen un nivel académico, o sea, no es cualquiera, oh, esto está súper bien. También nos vendieron la idea de que ya el Reiki lo estaban llevando a los hospitales y que estaba avalado por eh, porque se me olvidan las siglas, No, la Asociación Colombiana de Mundial de la Médicos. Salud, sí, por la Organización Ah, Mundial la de la Salud. OMS, la Sí, OMS. por la OMS, sí, es que iba a decir la Imagínate. sigla y se me olvida, por la OMS, Ya, no. que estaba avalado, que estaban entrando a muchos hospitales, que porque teníamos que entender que nosotros teníamos que sanar el espíritu para sanar el cuerpo, que, que habían estudios que decían que a través de la imposición de las manos, los resultados de sanación eran muchísimo más rápido que el tema tradicional, que tú vas al médico, te manda exámenes, te manda medicamentos. No, lo que hace el Reiki es acelerar los procesos. Entonces dice, no, soy la salvadora, yo, yo quiero que todo el mundo conozca esto. Yo no veía la hora de salir de la maestría porque era un fin de semana a enseñarle a mi familia, te dan los símbolos en papelito, te dan los símbolos para que tú los coloques en la almohada y puedas descansar, para que a ti nunca te falte el dinero, mejor dicho, para que hagas magia y soluciones tu vida. A ti ya no te va a doler nada, ya no te va a dar depresión, ya no te va a dar ansiedad, ya no te va a dar miedo, ya no te va a dar enojo, Te nada. vendían eso, Sí, claro que literal. eres eso. No te va a faltar la plata, no, o sea, estás... No, porque tú eres Dios y tienes, sí, porque tú eres Dios y tienes el don de manifestar. Como tú eres a imagen y semejanza de Dios, Dios crea, entonces tú también. Entonces, no, ya, solucionaste la vida. Juepucha. Pero vení, dos cosas muy rápido y vamos avanzando es, eso te iba a preguntar, o sea, hiciste los 3 niveles de la maestría y en ningún momento saliste a un hospital a practicar. Venga, vamos a este hospital que, como hacer prácticas, ¿no? Cuando uno estudia una carrera o algo así, no. No, no Hasta ese salí. momento era teórico, pues, como la cosa. No, y no, eso más que teórico, tú también practicabas, pero tú ya estabas listo para sanar, o sea, ya quedas listo para sanar. Tú podías venir a sanar a cualquier persona. Yo, pues,
yo lo hice, pero yo lo hice por mí, vuelvo y digo, no porque quisiera que ese fuera mi trabajo ni nada, yo lo hice por mí y empecé como a a practicar, pero con las personas que tenía a mi alrededor, con mi familia, con amigos, entonces me decían la brujita buena. Imagínate. Entonces me decían, ay, La bruja blanca. es que tiene dolor de cabeza, póngale las manos. Y dentro de mí como, ay, qué pereza. Pero bueno, yo como que le ponía las manos, pero pues yo decía, no, yo no siento nada, o sea, esto no es conmigo, yo no siento nada. Es como yo no sentía, yo sí sentía calor en las manos y y sí Ujú, pasaban cosas y yo invocaba ujú, eso, o sí ujú. pasaba, pero o sea, mi ser no estaba conectado con eso. Pero si yo lo hacía, claro, yo podía decir, necesito llegar temprano a una cita y era como si la carretera se abriera, la vía se abriera, la autopista y llegaba al tiempo. Necesito encontrar parqueadero, encontraba el parqueadero. Claro. Necesito que este me llame, pero era como todo poniéndole una intención, pero así fuerte. Así termina uno diciendo, eso funciona, literal. Pero fue algo que estuve ahí, pero gracias a Dios no avancé mucho. Porque Este tema de la maestría fue solo un fin de semana. O sea, yo en un fin de semana me vuelvo maestro. en Uy, un fin fue de pucha. semana te vuelves un maestro, aparte de que vale muchísima plata, tiene un costo demasiado elevado, pero con eso te va a cambiar la vida, tú das lo que sea y vamos donde sea, no importa. Sí. Eh, y es peligroso porque tú sí estás manejando energía, Ujú, pero es una energía invisible y tú no sabes qué estás recibiendo no y sabes. qué le estás imponiendo a las personas cuando los tocas. Ujú, Con el Reiki descubrí el tema de los centros energéticos o chakras, que son centros energéticos de colores que van en el cuerpo y cada uno tiene un significado. Si tú tienes la energía estancada en algún centro energético que ya están identificados, entonces debo trabajar ahí con cristales o con ciertos colores o hacer prácticas. Recuerdo que hablaban mucho del chakra raíz, que es el chakra digamos, de tu tener terreno, tener poder, y eso es el chakra reproducción, abundancia. Ah, de reproducción. la reproducción, y tú te puedes, lo importante es que eso a ti te produzca placer, porque el placer, ellos hablan de que el placer es creación. O sea, tú te puedes meter con la persona que tú quieras con tal de que sientas placer, porque el placer hace como boom, estallido y vamos a crear, vamos a manifestar. Entonces, ¿Sexual hablamos o en sí, sí, general sexual, no. drogas o No, se no más referían más sexual? a la parte sexual, no, drogas Ujú. no, sino a la parte de sentir placer, lo que más te diera placer, y hablaban, hacían énfasis en las relaciones sexuales. Sí, a todo. Hágale. Hágale porque vamos a Si tú crear. te sientes bien, sí, o sea, si tú sientes conexión con la otra persona, no tienen que tener una relación formal, o sea, no tienen, sino solamente que tú te sientas bien. No, ese me enferma. Eso de sentirse bien es una trampa. Vení, pregunta. Eh, ¿Cómo llegabas a determinar si... Es que este tema me parece que aquí cae muchísima gente porque lo he escuchado en familiares y es esto de la energía estancada en el chakra. O sea, no sé cuántos chakras dice el Reiki que uno tiene, digamos, no Cierto. sé, siete, siete, listo. Entonces el chakra raíz lo tenés bloqueado, ahí no está fluyendo la energía. Eso, ¿cómo lo sabías? O simplemente lo sabías. No, Como no, una... no, o sea, esa es información que tú recibes y a ti te enseñan. O sea, yo realmente no sabía si una persona tenía el chakra raíz bloqueado. Nos enseñaban que si la persona tenía el chakra, ejemplo, le iba mal emocionalmente Ujú, o tenía problemas, no, sus proyectos no se materializaban,
era porque estaba el chakra raíz bloqueado y había que desbloquearlo para que los otros chakras en sentido ascendente se fueran desbloqueando, porque era como retener con uno que estuviera bloqueado, retenía el flujo de la energía universal. Cósmica. Ujú. Sí. Oye, es que aquí me parece que cae mucha gente porque lo he visto también en muchas publicidades en redes sociales, ¿no? Que dicen como desbloquea tu energía. Y ahí la gente llega, cae como en millones, Como ¿no? arroz. Desbloquea, uy, ¿qué tengo bloqueado? Claro, el trabajo. Claro, es que este es el jefe, ¿no? Y es que no me ha llegado el trabajo que me merezco. No, es que no tengo el salario que tengo. No, es que no tengo la pareja que no hay que. Entonces, estoy bloqueado. Yo con mi familiar hablábamos un poco de eso y yo decía, ¿cómo así que el bloqueo? Pues, y cómo es tu vida de oración. Entonces ahí como que no hay oración, ¿verdad? No hay oración a Dios realmente, ¿no? Tú no conoces Como, a Dios, tú empiezas a creer en Dios universo. O sea, ujú, el universo es el dueño, pídele al universo. El universo, todo lo que tú le pidas, solo que le escribas, se te va a manifestar. Hay que escribirle en afirmativo, porque el ujú. universo no sabe de un sí o no sabe, perdón, el universo no sabe de no. Entonces te enseñan a decir, Señor, no quiero estar, señor, no, perdón, universo, no quiero Ujú. estar enferma. Entonces te decían, quítele la palabra no y es quiero estar enfermo. O sea, te enseñan cómo debes Ujú. manifestar, cómo debes hablarle, cómo O tienes. hablar palabras como necesitar, ¿no? Es que eso es desde la escasez. No le puedes hablar hacia el universo de necesitar, Exactamente, es desde la sino escasez. afirmar que ya lo tienes. Em, bueno, no, súper interesante. Entonces, te empezaba a aburrir, ¿no? Un poquito con tu familia, tu círculo, lo practicabas, como que sentías que eso no te llenaba, ¿no? Ahí íbamos, ¿no? ¿Y qué más Ahí, ocurre? sí. Por casualidad, eh, terminé yendo donde una angeóloga y yo dije, no, quiero estudiar angeología, quiero empezar a hacer angeología, porque ya el Reiki eh, no me llena del todo, siento que me sigue faltando algo, me falta algo. Empecemos a buscar angeología. Terminé yendo donde una angeóloga que me mandó a hacer un oráculo para mí, o sea, personalizado. Eran las cartas más feas que haya visto en mi vida. O sea, las imágenes horribles, ángeles que no parecían ángeles, o sea, unas cosas impresionantes, los nombres demasiado raros. O sea, no estaba ni Rafael, ni Gabriel, ni Miguel por ninguna parte. Eran unos nombres horribles y ella Sí, Chamuel, Jofiel, todo es el mismo combo de siempre. eran esos, pero otros nombres peores. Ah, Ya. realmente súper L- difíciles. ¿O nombres de demonios también o O no? sea, eran nombres súper raros, yo nunca los había escuchado. Y recuerdo que nos reuníamos como cada 8 días, pero virtual, y empezaba a dictarme como lo que hacía cada ángel. Y yo decía, no, esto no me gusta. No, esto no me gusta. Y dije, no, de acá me salgo. O sea, nunca terminé. Luego me conecté siguiendo buscando una angeóloga, llegué donde una que me hicieron la recomendación que ella enseñaba angeología y le hablé y me dice, mira, hace tiempo no hago angeología, ya lo que hago es tarot evolutivo y yo, tarot evolutivo y yo, ¿qué es eso? Pero pues yo decía tarot, pero eso debe ser malo, pero como que tarot, yo quiero esto, y empecé el curso y cada que tú sacabas cartas eran con imágenes, no con texto, pero tenían una interpretación, era para sanar tu futuro, sanar tu presente y lo que estaba pasando era consecuencia de un pasado, pero en las cartas salía toda la información. La señora me dice, yo te puedo hacer una clase, una terapia
si a ti te gusta, lo empezamos a hacer y si entras con un equipo que comienza y si no, pues está bien, no pasa nada. Y bueno, yo hice con cosa porque decía tarot, pero ya estaba metida ahí, ya seguí, hice la terapia. A mí me gustó muchísimo porque me decía con quién tenía que sanar, qué tenía que trabajar, qué tenía que hacer, pero no como a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar esto otro. Entonces me gustaba era porque era más de sanación, pero desconociendo totalmente que me estaba metiendo a un mundo espiritual, porque cada que tú sacas una carta, esa carta, tú dices, sí, esto me está pasando. Ejemplo, había una carta con un corazón y tres espadas clavadas. Esas son las cartas, por ejemplo, del tarot. Yo te las sacaba, yo te decía, ¿qué te pasa? Porque tienes el corazón roto. Y literal era que te había acabado de pasar algo. O sea, yo le digo, el maligno es tan inteligente como que sabía qué necesidad tenías tú para que a través de esas cartas mostrártela y que tú te quedaras enganchado. Enganchado, así es. Te quedaras enganchado ahí. Entonces, y yo me quedara aún más enganchada porque la gente se iba súper feliz diciéndome, Ley, gracias, gracias porque me mostraste esto, gracias porque pude ver esto en mí, gracias porque puedo trabajar esto, sé que tengo que trabajar esto con mi familia o mi amor propio o alguna cosa. Y yo la vi muy terapéutica, pero también por allá un cosito, algo que me decía una vocecita muy chiquitica que yo no la escuchaba, que decía, ay, eso no se ve como bien, eso no se ve como bien, pero a mí me alimentaba, no el ego, pero sí me alimentaba saber que yo le podía ayudar a una persona. Y Pero que eso es atrás, vanidad, ¿sabes? Detrás de eso hay vanidad. Puede haber, es que eso toca sí, discernirlo, ¿no? Detrás de eso puede haber vanidad que es una trampa infalible del enemigo. Y se puede disfrazar de algo bueno como el servicio. sí, sí, Mm, así es. mm. O sea, es que todo te lo vende a ti de manera perfecta, que tú no estás haciendo nada malo, que tú estás ayudando a la gente y eso hace que obviamente tú te sientas bien y más si tú desde siempre te ha gustado servir. Eh, aprendí, recibí las clases, fueron varios meses en clase, me dio un certificado y yo ensayaba con mis amigas, no lo hacía como algo para que en lo que yo me fuera a dedicar, no, yo le hacía a mis amigas y veía que cada vez pues como que les iba, que daba resultados, entonces empecé a llenarme de oráculos, empecé a ir donde más angeólogas, como a nutrirme de todo eso porque tenía que hacer las cosas bien. Siempre he tenido, debo hacer las cosas bien, debo ir donde los mejores, debo ir a consultar en tal parte porque necesito esta información. Y empecé a consumir y fui a varios angeólogos y me decían que tenía el don de la clarividencia, pero yo no me lo terminaba creyendo. Pero sí cada vez yo consumía más oráculos, oráculos, y yo me encontraba con las amigas a tomarme un café y yo les decía, les traje mensajito, les traje y ellas felices porque cada mensajito les salía. Pero de un ángel, ahí sí decías, un angelito les trajo un mensaje. Eran O seguimos en los el universo. oráculos, ¿O cómo es? los oráculos tienen, casi todos son de ángeles o de hadas. Y Mm. ellos siempre tienen una información que darte. Toda es desde trabaja tu ser, desde limpia tal cosa, transmuta la energía, deja atrás el pasado, avanza, no tengas miedo. O sea, son mensajes de autoayuda, de crecimiento personal que están disfrazados, pero que hay un trasfondo de un mundo espiritual, invisible, negativo. Entonces, Y cada vez, estándar, pues, o sea, si yo hoy te saco un mensaje, vamos, nos tomamos un café y te digo, mira, es que el angelito mío te dice que fortalece tu autoestima, como que ámate un poco más a ti mismo, pues la probabilidad que se nos pegue a todos, nos pega a todos, ¿cierto? O el angelito dice que tengas fe, que no sé qué, que vas a tener un mejor trabajo. Pues todos queremos un mejor trabajo. No, es que el ser humano
nunca está conforme, ¿no? Entonces, por No, eso estos mensajitos, o sea, si a mí me llega un papelito y me dice, sabes, como bájate a un mejor trabajo y que uno diga, no, no, tengo mi trabajo soñado, es realmente no pasa, ¿no? Todos queremos un mejor trabajo, todos queremos ganar más, todos queremos amarnos más a nosotros. El que me llama la atención sí es el tarot, porque ahí sí coincido contigo que el enemigo sí, pum, saca la carta de la torre, la carta del corazón con las tres espadas, y dice, ¿qué pasó ahí con tu ex? Entonces ya la gente dice, uy, cierto, la gente se... en el tarot sí me parece que hay un tema donde se más ve más la mano del peligroso. enemigo. Sí, 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 sí. Yo pienso que todos son peligrosos porque finalmente tú estás conectando con espíritus que tú en el momento no sabes, pero que todos tienen un trasfondo, porque al sacar el mensaje del oráculo, yo no lo daba intuitivamente sino que era un oráculo que ya estaba escrito, venía por una angeóloga. O sea, ya estaba escrito por alguien que canalizaba información de los ángeles y la escribía y empezaba a sacar producción de oráculos y ya, pero esa información no es inventada, es canalizada, es canalizada. Entonces, eso me gustaba, que yo le podía dar mensajes a la gente, tenía un oráculo para una cosa, tenía otro oráculo de otra, otro oráculo, y cada vez utilizaba oráculos distintos para no aburrirlos con el mismo. Y esto te va envolviendo, pero finalmente sigues con el sinsabor. Finalmente sigues con el sinsabor y también con algo que es como un denominador y es que con la necesidad de aprender otra cosa. Y de ahí me salto a yoga. Me voy a yoga, me voy a hacer un profesorado de yoga acá en Antioquia, en un Nasran, un mes. Recuerdo que el primer día que llegué había un círculo, también estaba la imagen de la Virgen, de la imagen de Jesús, pero las principales imágenes eran de Buda o del elefante, de Ganesha, pero las principales imágenes. No era que la de Jesús fuera relevante, no, estaba, pero las principales. Y ese día nos hicieron hacer un ritual. Yo desconocía pues el tema totalmente. Yo iba a hacer ejercicios, asanas. No sabía que esto tenía otro fondo más allá. Empecé a hacer y cuando consistía en que tú le ibas y le llevabas flores a Ganesha, te inclinabas, postrabas tu cabeza en el piso, le ofrecías flores y le llevabas agua y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, yo me sentía súper mal, pero era como cuando era un evento, era todo un evento, o sea, yo no tenía como la opción de no hacerlo. O sea, porque era como literal un ritual, o sea, todos en círculo, vamos a meditar, vamos a abrir este nuevo profesorado y cada uno tenía que pasar y hacerle el ofrecimiento y yo decía, yo me sentía engañando a alguien, pero yo no sabía quién, porque yo me sentía muy mal haciendo eso, demasiado mal. Pero lo hice esa vez, pero nunca lo volví a hacer, porque es que no, yo no me sentía bien. Terminé, nos enseña, obviamente, horas de meditación, muchísimas horas de yoga, comida ayurvédica, o sea, basada solamente en vegetales. Estuve ahí, feliz y dichosa, seguía con mis oráculos, dando mensajes, salí, me fui a enseñar yoga, a la gente le gustaba, entonces yo feliz, pero nada de estas prácticas yo buscaba remuneración. Ninguna. Yo lo hacía por mí y que le podía servir a la gente. Pero mientras todo eso seguía con mis velas, perdón, seguía con mis cartas de tarot o oráculos.
Un día tomé la decisión de vender mi restaurante porque me iba a ir a hacer un viaje. Por unos motivos no me pude ir a viajar y yo dije, no, ya voy entonces, yo ya tengo mucha información, yo me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a ayudar a las personas a través de las terapias, las puedo ayudar a través del tarot, a través de las cartas, de los oráculos, no. Y empecé a hacer velas aromáticas, pero lo hice como con la intención de que te dieran luz en tu vida, nada más. Y la gente me empezaba a pedir cuarzos con las velas, porque cada cuarzo tiene un significado, el cuarzo del amor, el cuarzo de los cambios, el cuarzo de la salud, el cuarzo para rechazar las malas energías, todo eso. Y yo, bueno, te gusta, yo te la vendo así, pero no era como con con esa intención que yo los hacía, no era, pero la gente, ay, no, pero tienes cuarzo, pero yo quiero con este cuarzo, yo quiero con este cuarzo. Yo decía, pues, ¿qué va a hacer un cuarzo? O sea, un cuarzo, ¿cómo va a tener el poder de cambiar tu vida? Un cuarzo, ¿cómo va a tener el poder de, de que tengas amor propio? Un cuarzo, ¿cómo va a alejar una mala energía? O sea, pero obviamente era mi trabajo, yo le daba gusto a las personas y me iba bien. Yo dije, no, bueno, ahora sí me dedico a esto, requiere un consultorio, requiere un espacio, mandé a hacer todo súper bien y me fui a poner un consultorio en un lugar donde estaba lleno de estos servicios. Yo no, acá me conocen más fácil, había yoga, hay masajes, astrología, reflexoterapia, o sea, cantidad de servicios. Todos de terapias alternativas, porque hay un abanico gigante de terapias. Lo que tú menos crees, porque yo hice muchísimas cosas, pero también me faltaron, o sea, el abanico es demasiado grande. Y empecé con mis terapias, súper bien, todo muy bien. Hasta que un día mis terapias, eh, todo se, todo se paralizó y yo, pero ¿qué es esto? Pero tan raro. Yo tenía redes sociales, pagaba a quien me manejara las redes, pagaba pauta, o sea, todo súper profesional porque yo lo quería hacer bien y yo dije, no, pues yo dejar de procrastinar y me voy a dedicar a esto por un tiempo. Empecé a hacer eso, seguía, obviamente, pues estaban centradas únicamente en tarot evolutivo. Pero yo seguía con esa cosita de por allá de tarot, de tarot, pero se me olvidaba cuando la persona salía del consultorio y me decía, gracias, me ayudaste tanto, gracias. Yo decía, no, bueno, estoy en lo que es. Haciendo todo eso, cuando todo se paralizó, entonces acudí a constelaciones familiares, acudí a registros acásicos. O sea, todas estas terapias tienen algo en común y es que absolutamente todas, por, por más diferentes que tú las veas, tú te estás metiendo en un mundo espiritual que el retorno es muy difícil. Devolverte, yo diría que literal, solo te devuelves porque Dios te saque. Para mí no hay otra manera, para mí no lo hay. No hay otra manera de que tú salgas porque eh, estás manipulada totalmente, vendada totalmente por el maligno y necesitada, porque cada vez acudes a más terapias y a más, porque esta no me, esta en el momento me organizó lo que yo quería, me ayudó, pero voy más allá, tengo que ir más allá. Entonces busco otra y busco otra y todas abren unas puertas invisibles espirituales, donde entra lo que tú no te alcanzas a imaginar, solo lo tendrías que vivir o los que ya lo vivieron para saber que se abre un mundo demasiado malo, de ruina, de tormenta, se acaban tus relaciones, se dañan tus relaciones familiares, sentimentales, con los amigos, te puedes quedar sin trabajo.
O sea, y cada vez te va a pasar algo. Entonces, cada vez vas y buscas una terapia que te solucione eso. Entonces, estoy mal económicamente, voy y busco una terapia. Estoy mal con mi pareja, no encuentro pareja, voy y busco otra terapia, a ver mis ancestros, qué fue lo que hicieron, qué no sanaron, qué estoy pagando yo. O sea, cada vez no avanzo en mis proyectos, me quiebro, no, otra terapia y otra. Y terminas pasando por más de 5 terapias. O sea, yo creo que una persona que haya pasado solo por uno, por dos, bendito sea, porque no fue hasta el fondo. Entonces, es un mundo que, que tú consumes tiempo, porque le dedicas mucho tiempo y consumes mucho dinero, consumes vida y lo peor de todo es que te aleja de Dios. Lo peor de todo. Tuve la oportunidad de asistir a constelaciones familiares y como participante o como hacer parte del proceso de la terapia y entran, o sea, es demasiado evidente que entren espíritus porque tú empiezas a comportarte como otra persona, tú pierdes el control de ti, de lo que tú haces. Contanos un poquito de eso. Démosle un doble clic a eso, de siempre me ha llamado eso la atención. La gente lo ve normal. Bueno, tú vas a actuar como mi papá. Mi papá está muerto, no sé. La gente que vaya es como para normalmente esta clase de heridas, ¿no? Familiares, de cosas no resueltas con algún familiar fallecido. Contanos un poquito aquí en la intimidad. O sea, yo llego, se arma el círculo, vamos a recrear tu familia. ¿Cómo es esa vaina? ¿Y cómo se complica espiritualmente? No, mira, tú llegas y hay personas obvias que tú no conoces, pues tú no conoces a ninguna persona, excepto de pronto el que va a dirigir la terapia, o si vas con un amigo. De resto, pues tú no conoces a nadie. Y te empiezan a decir, ¿qué tema traes? No sé, es que me va muy mal en mi carrera profesional. Entonces empiezan a las personas, a los participantes que hay ahí, les empiezan a dar un rol, pero tú se los das, o sea, tú, no la terapeuta, sino que la terapeuta le dice, ¿quién te gustaría que fuera tu profesión? Y uno mira a tal persona. ¿Quién te gustaría que fuera tu mamá? Uno mira a esa persona. ¿Quién te gustaría que fuera tu papá? O sea, ella te va diciendo, pero uno es quien elige. Hay algo que no sé describir si es charro, si es gracioso o si es miedoso y que es una alerta, pero que tú no, en ese momento no te das cuenta. Y es que cuando a ti alguien te pide que representes algo, o sea, en mi caso que alguien me diga, yo creo que ella me represente, yo ya sé que tú me vas a decir eso. O sea, es como que algo entrara en ti y te diera la información o te avisara que esa persona te va a elegir para representar, o sea, tú ya lo sabes. La terapeuta te dice, ¿qué sentiste cuando ella te eligió? Y uno, que ya sabía que ella me iba a elegir. Recuerdo que tuve pues, la experiencia de representar el papá de alguien, o no la conocí, ella no me conocía a mí, ella dijo que ella me represente mi papá. Cuando ella me dijo, represéntame a mi papá, yo ya sabía que me iba a decir eso y en automático no era capaz de hablar. Porque mismo te van a hacer preguntas, ¿qué sientes? Y no, la voz no me salía, no me salía. Yo decía, ay, pero yo no me, o sea, a mí no me asombró a mal, yo, ay, esto es real. Claro, o sea, sí, o sea, esto sí representa al papá, porque ella decía, sí, mi papá le daba brega hablar, mi papá sufría de tal cosa, mi papá sufría en la garganta, o sea, todo era, es que todo te va dando como, va adivinando. Entonces, como acierta a cosas que tú conoces, dices, no, esto es verdad, yo quiero de esto. No, entonces sales de ahí de esa terapia y vas y le dices a todo el mundo, mira, estuve en esto me sirvió, se manejó este tema, tú tienes que ir, a ti te pasa esto, y uno sin querer empieza a arrastrarse, no solo a ti, sino a tus seres más queridos, porque tú quieres que a ellos también les vaya bien. Es que no lo haces por mal, lo haces porque dices, no, encontré la solución. Es que esta persona lleva patinando tanto tiempo en tal cosa. No, vení que acá te ayudan. No, imagínate que tal persona hizo esto y le sirvió. No, vení. Cada vez, cada vez más en el fondo, más en el fondo. Pero
acá es donde para mí viene, yo creo que la parte más importante, y es que iba teniendo mucho sinsabor, iba teniendo como estados de tristeza. Siempre me he considerado una mujer muy feliz, muy bendecida, porque Dios siempre me ha acompañado toda mi vida. Pero tenía que llegar ese momento de crisis. Me empecé a sentir mal porque obviamente las terapias no estaban pues, en el nivel que yo quería, en el momento que yo quería. Invertí muchos millones, o sea, millones en esto, demasiados, Y en el exagerados. consultorio, En, co- finalmente en- se cerró. En ese momento ya se había cerrado, ¿sí? No, no, en ese momento Ujú, no, yo todavía estaba en mis terapias, o sea, ujú, haciendo mis terapias, solamente que no tenía el volumen que yo necesitaba para cubrir todo lo que había ya. invertido y estaba muy triste. Recuerdo que estaba en mi casa y yo dije, voy a meditar porque tenía como la práctica de hacer meditaciones. La meditación también es muy mala, muy mala. Yo recuerdo que varios días trataba de poner, es que ahí te dicen que pones tu mente en blanco, Ya, ¿qué que clase de sabes meditación, no? Porque nosotros trascendental. meditamos, ¿no? Los No, misterios del claro, no, Rosario, a ¿cierto? eso voy. Ujú, dale. Meditación trascendental, que es donde tú tienes una postura, debes de poner tu mente en blanco, olvidarte de todo, del mundo, que nada te duela, que nada te afecte, preparar un espacio, velas, esencias, aromas, cuarzos, o sea, un ritual. Y cada vez que tú practicas y más practicas meditación, estás dejando entrar a tu vida espíritus. Tuve en una ocasión, o en varias, donde yo creo que me salí del cuerpo porque yo no lo sentí, yo no lo volví a sentir en ese momento, no volví a sentir mi cuerpo. Yo, ay, pero ¿qué es eso? Y sentía que me iba, que me ahogaba, pero lo quise seguir intentando. Otro día, en otra meditación, pero ya en grupo, podía sentir olores cerca de mí y cosas como raras, pero obviamente yo no sabía que era un mundo oscuro, sino yo ya, ay, serán ángeles, ¿qué será? Pero ¿qué clase de olores? Como, No, agradables, eran buenos. Esencias, como aceites, no eran malucos los olores. O sea, es que todo es para que te enganches. Todo es para que te enganches. Entonces, estando yo en mi casa haciendo la práctica de meditación, se me aparece así, me ponen una imagen de la Virgen, eh, y yo sabía que la Virgen existía, que era la Madre de Dios, pero hasta ahí. Yo no sabía nada más. Me ponen una imagen de la Virgen con tres flores. Yo dije, ay, la Virgen, ay, pero ¿por qué? Obviamente fue una sensación en el cuerpo impresionante. Sí, la Virgen que tienes allá y la Virgen que yo tengo acá. Entonces, yo decía, pero la Virgen. Y recuerdo que mi mamá me había dado una imagen de la Rosa de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Y yo dije, bueno, le voy a colocar una vela, le voy a prender una vela, la tengo en el consultorio, a ver si me acuerdo de ella, porque yo entraba, sabía, me acordaba que estaba ahí. Fui al supermercado de mi casa, compré una vela, recuerdo que era grande, blanca, porque me gusta mucho el color blanco. Y cuando fue a pasar por la registradora, no pasaba. La señora de la registradora me vio ocupada y dijo, voy, te la cambio, me la cambió por una azul y pequeñita, o sea, no, no me gustaba, pero yo tenía mucho afán. Ella me la echó en el bolso y me fui para el consultorio. Cuando fui a encender la vela, era la misma imagen que se me había aparecido en la mañana. Las velas tienen una imagen, las veladoras tienen como, tienen santos, a diferentes vírgenes, las imágenes, y la que tenía esta vela era de la misma virgen que en la mañana había visto.
Y yo, ¿qué es esto? Y era impresionante, el cuerpo tuvo una reacción diferente, sobrenatural, y me dijo, nunca más vas a estar sola. Yo, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Y salí y había unas niñas esperándome y les dije, miren lo que me acaba de pasar esta mañana, tal cosa. O sea, yo no entendía lo que estaba pasando. O sea, me dijeron, ay, hay una virgen en un barrio acá de Medellín, que es la Guacatala, es la Virgen de la Rosa Mística, es esa virgen. Yo, ay, en serio. Y todos los días yo pasaba para el consultorio, pero ella me veía a mí y yo no la veía a ella. Ella me buscó a mí y yo no la veía. Fui, a, eso fue un martes, al viernes, era como, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Al viernes fui, y cuando yo fui a las 10 de la noche, y yo dije, voy a ir porque a esa hora no hay nadie. Y mentiras, estaba equivocada, porque yo pensaba que así como yo no tenía a Dios presente en mi vida ni a la Virgen, que mucha gente tampoco lo tenía, y yo pensé que no iba a haber nadie, y estaba lleno, lleno un viernes a las 10 de la noche de niños, adolescentes, adultos, ah, de todas las edades, de todas las clases sociales, y yo decía, ¿qué es esto? Cuando empecé a caminar hacia la Virgen, empecé a temblar, el cuerpo me pesaba, no era capaz, y sentía que me iba a encontrar con una persona que hace muchísimos, muchísimos años yo no veía, pero era una sensación en todo mi cuerpo, en todo mi ser, algo, eso sí, sobrenatural. Cuando yo llegué al altar y la miro, empiezo a llorar y a derramar unas lágrimas. Yo no sabía qué me estaba pasando, no sabía qué me estaba pasando. Y yo le dije, me voy porque me siento muy rara. Ahí mismo me dio dolor de cabeza. Yo te prometo que vengo el lunes. Y fui el lunes siguiente. Sentí una paz que nunca en mi vida había sentido. Y yo decía, Dale, dale, dale. ¡ay! Seguí, seguí. Sentí ¿Por una qué? paz. Vi que paraste. No, 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 dale, dale. Sentí una paz que nunca había sentido y yo dije, yo quiero de esto y empecé a ir como un mes cada 8 días. Por esos días tenía una tía enferma de cáncer y entonces empezamos pues como a cuidar más a la tía, pero aún seguíamos haciendo el rosario, pero yo no había vuelto no había vuelto a la Virgen. Resulta que mi tía quedó súper mal por la muerte de mi otra tía y me pidió que fuéramos a consultar y que nos hiciéramos una terapia de hongos, para lo cual yo siempre he tenido mucha resistencia a terapias o a cosas que impliquen que yo pierda la conciencia o que ingresen a mi cuerpo. Em, y no quería ir, pero bueno, investigué, vi por ahí que habían unas terapias, pero aplicadas en otro país con los hongos, y yo dije, listo, tomé la decisión. No estaba muy convencida, pero lo hice más que todo por acompañarla a ella. Llegamos a un lugar, no me gustó el lugar, no me gustó de entrada, no me gustó la persona que estaba haciendo la terapia, no me gustó cómo la vi, no me causaba nada, absolutamente nada bueno, pero ya estábamos allá ante la insistencia pues como de la persona que no, que ya habíamos pagado, que hiciera pues como la práctica. Inmediatamente era como un honguito ahí sequito, tú lo masticabas y desde el minuto cero me empecé a sentir súper, súper mal. eh, Me dio un frío en todo el cuerpo que nunca en mi vida lo había tenido, lo había sentido. Me dio un tic en un pie de manera acelerada, pero a una velocidad impresionante. Me dieron dolor en la espalda, me dio dolor en la columna y sentí muchísimas ganas de salir corriendo. Yo quería salir corriendo, tenía mucho miedo, vi unas cosas horribles que hoy no soy capaz de decirlas, porque hoy todavía estoy afectada por eso. Yo solo quería salir corriendo de allá. A raíz de eso, se creó en mí desde el minuto cero una ansiedad, una depresión, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Yo pensaba que me iban a hacer daño. Duré 3 meses
callando eso ante mi familia porque tenía muchísimo miedo. Tampoco quería ser juzgada, pero como me quedé callada, eso iba comiendo por dentro. En diciembre me sentía súper mal y volví a recordar que la Virgen me había dicho que ella me iba a acompañar, para lo cual entonces empecé el rosario en diciembre y yo dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Para finales de diciembre, aunque yo estaba haciendo el rosario, me sentía muy mal, sentía que ya estaba desbordada. Eh, Pensé que me iban a llevar a una clínica de reposo porque se me hacían 5 horas de la sala al balcón, a la habitación y no me daba cuenta qué hacía yo en esas 5 horas de lo que yo sentía, me quería arrancar el cabello, yo me quería morir, o sea, morir. Yo ya no sabía qué hacer. Para la primera semana de enero, recuerdo que ya tuve crisis de pánico. Yo decía, ¿qué es esto? Sentía que ya no podía más con mi vida y algo me decía, busca un sacerdote, busca un sacerdote, busca un sacerdote. Y yo nunca, a mí, yo no soy de, no, yo no soy, no, yo no era de sacerdotes, no era de buscar la iglesia, yo cero Dios, o sea, sí creía en Dios, pero a mi manera, el Dios que uno Ujú. puede controlar, el Dios con en el cual uno puede hacer negociaciones, ve, yo te doy esto, pero a cambio dame tú Mm. esto, o yo te quiero, pero si tú haces lo que yo quiera, ese Dios era mi Dios. No conocía a Jesús, o sea, sabía que era el Hijo de Dios y la madre era María, pero hasta ahí. Pero era una necesidad de donde el sacerdote. Hablamos, me dio guía, me dijo, no es negociable que no vayas a misa los domingos, no es negociable con Dios. Eh, Hacer obras de caridad y leer la palabra de Dios todos los días. Y bueno, y fui a misa muy obediente, las obras de caridad son costumbre en mí, entonces no había ningún problema, pero la palabra sí no la leía. Fui a psicólogo, psiquiatra, me tuvieron que medicar, o 8 meses, 10 meses, perdón, después aún sigo medicada. Eso fue Eh, este enero, ¿no? Lo que nos relata este año. sí, este enero Ujú, fue que ya tuve crisis de ujú. pánico, de ansiedad, psiquiatra, oración, psicólogo, medicada, nunca más volví a dormir. Hoy tengo que tomar medicamentos para dormir, pesadillas impresionante, soñaba, ah, he tenido momentos donde sueño con, con el enemigo, es que no me gusta ni decir ese nombre, porque Sí, 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 sí. me Con enfermo. el dueño del local, como le dice un El amigo. dueño del local, he tenido pesadillas con él. Mucha sangre en mis sueños, mucha muerte, me persiguen, todo eso es impresionante y he tenido que lidiar con eso. Es una batalla espiritual en la que todavía estoy. En esos días yo estaba sentada en mi escritorio y una voz me dijo, bota todo lo que tienes. Y yo sabía que iba a votar. O sea, no me tenían que especificar qué. Yo ya tenía claro. Cogí todo lo que tenía, cuarzos, libros de Reiki, libros de yoga, de autoayuda, péndulos, todo lo que implica la nueva era, que yo no tenía claro el concepto de la nueva era. Enseguida, yo fui y voté eso, a nadie le consulté porque yo sabía que era una voz que provenía, era sobrenatural, que no tenía que consultarle a nadie y nunca, 10 meses después, nunca he sentido culpa. ¿Por qué lo hice? Porque boté a la basura muchísimo dinero. A los 8 días de haberlo votado, estaba en YouTube y vi que decía, el Reiki es malo. Y yo, el Reiki es malo. ¿Cómo que el Reiki es malo? ¿Cómo va a ser malo? Pero Y ya me estaba di, haciendo a misa, perdón, o lo que te había dicho el sacerdote de hacer. sí, los En domingos, ese momento ya. sí. Pero Y el solo tema de la confesión no había aparecido aún no, es de que vida. no, en ese Ujú. momento no me daba cabeza para nada, o sea, era totalmente manipulada por mi mente y por el dueño del local, como dices, o sea, Mm. manipulada, no me daba, no iba hasta allá.
Cuando empecé a ver testimonios, los testimonios me han servido muchísimo de todo lo que hacen estas prácticas y es un abanico gigante, es un camino amplio donde puedes entrar en el momento que seas. Está fácil, está latente ahí. Y yo dije, ¿qué es esto? Se llama el concepto la nueva era. Nunca lo había visto, no lo conocí, yo creo que es la nueva era y ver cómo había perjudicado a tantas personas, cómo personas habían caído en un fondo casi sin salida y la única manera de salir de ahí, solo hay una y es que Dios ponga su mano, de Jesús ponga su mano. En mi caso fue ella quien fue y me sacó y no fue la primera. Me sacó. Hoy me siento bendecida y agradecida porque volví a nacer. Para ese momento estaba pues en YouTube mirando todos los videos, todos, yo me devoraba todos los videos que podía ver de testimonios y me daba cuenta cómo esto era una ruina total en todas las áreas de tu vida financiera, emocional, profesional, familiar. O sea, te destruye interiormente, mentalmente, espiritualmente y más cuando el enemigo sabe que te está perdiendo, cuando el enemigo sabe que Dios te rescató, empiezas un ataque que, como les decía ahorita, aún no lo termino. Viendo un video de esos, vi 33 días en el sagrario y yo, ¿qué es el sagrario? Yo no conozco el sagrario, ¿qué es el sagrario? Y vi el testimonio y yo, bueno, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Y empecé una hora, yo no sabía qué hacer, iba como escuchaba misa, perdón, escuchaba una oración, escuchaba canciones y cada vez me iba enamorando más, 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 más. Pero yo le decía a Jesús que yo en ese momento le estaba buscando, pero que iba a volver cuando yo ya estuviera bien. Cuando estuviera bien, yo quería conocerlo, no en ese momento de angustia. Aún así, terminé los 33 días, ya vi lo importante que era estar yendo a misa diaria, porque hice los 33 días acompañado de misa diaria. También ya me empezó a dar como esa sed de buscar un sacerdote y de confesarme, o sea, como empezar a reponer todo lo que había hecho, a pegar cada pedacito de mí, pero esta vez en compañía de Dios. Pasó el tiempo, y ya me sentía bien y dije, voy a repetir los 33 días en el sagrario, pero porque ya me siento muchísimo mejor y ya es porque quiero conocer a Jesús. Se me escapa algo muy importante. En los primeros 33 días, terminando los 33 días, le dije, Jesús, dime por dónde empiezo, mándame un libro, que alguien me lo regale, pero que no sea yo que lo busque porque vuelvo y me pierdo, mándamelo. Terminé la misa, me fui a mi casa y resulta que mis tíos me dieron un dinero y de una se me alumbró Biblia. Y yo, ¿qué? Biblia. Y me compré una Biblia que a mí, o sea, con la que yo me sintiera bien, obviamente católica, pero que yo la entendiera, que para mi mente tan cerrada en los temas de Dios, y empiezo a leer la palabra de Dios, empiezo a enamorarme locamente de Jesús, perdida. Yo decía, ¿por qué no lo conocía antes? Me sentía mal, porque yo decía, llevo 36 años de mi vida perdiéndome de este privilegio, de este amor, de esta paz sobrenatural, porque empezó a darme una paz, un gozo, y yo no entendía. O sea, aunque mi mundo afuera estaba destruido por todo lo que pasó, en todos los sentidos, por dentro había una paz en mí que yo no sabía de dónde venía y luego comprendí y es en la Biblia que Dios te va a dar una paz sobrenatural que nadie va a entender. Y yo cada vez más enamorada, entonces por eso quise hacer nuevamente los 33 días, ya de manera más consciente, ya no por esa necesidad loca de buscarlo para que me quitara lo que sintiera, sino con ese deseo de conocerlo. Cuando inicié los 33 días, estaba en el sagrario,
tranquila, no quise llevar ese día música, no quise llevar libros, sino que yo sí, solo quiero aprender a estar en silencio y sentir tu presencia. Y se me aparece una imagen real de él, de su rostro, de sus ojos, de su mirada. Podía ver su cara, podía ver sus... No, es que no tenía poros, era una piel perfecta, pero esa piel se veía respirar, no era una imagen, porque inicialmente cuando vi a la Virgen sí era una imagen, esta vez no era una imagen, de sus ojos salía una luz que era, no era irresistible porque tú podías ver la transparencia, pero era una luz demasiado fuerte del- de, de su espalda y tenía la corona de espinas, pero no estaba sangrando y era realmente muy joven, muy joven. Tenía, sí, 33, o sea, era demasiado joven y hermoso, el hombre más hermoso del mundo. Y empecé a sentir un dolor en mi corazón y él me decía, yo di mi vida por ustedes, no me dijo por ti, me dijo, yo di mi vida por ustedes, aún no me buscan, aún no me ven, aún no conocen la palabra y todos los días me duele con sus pensamientos, con sus actos, con sus omisiones y empecé a llorar y a llorar y a llorar porque yo decía, Dios, ¿cómo te ofendo? Y era, sentía su dolor porque no era mi dolor, no era un dolor mío. Él me permitió sentir lo que le dolía a él y yo dije, Dios, ya no te quiero ofender más. Jesús, ya no te quiero ofender más. Me sentía súper mal porque ese día me di cuenta que con el mínimo mal pensamiento que tú tengas, lo estás ofendiendo a él porque no hemos dimensionado lo que él hizo a dar su vida por nosotros. Me emociono, me duele, quiero llorar, pero también me da alegría de saber el amor tan grande que él nos tiene y saber que hay un camino que recorrer y que no es tan fácil recorrerlo, pero que él está ahí para el momento que le abramos nuestro corazón, que le abramos nuestra vida y que pongamos nuestra vida en sus manos. Eh, Cada vez más enamorada, creé un grupo de oración porque yo dije, la Virgen no llegó a mi vida solo para mí. El mensaje que ella me dio ese día cuando se me apareció me dijo, nunca más vas a estar sola. Yo sabía que ese mensaje no era solo para mí, que era para más gente. Empecé a buscar amigos en WhatsApp, quienes se querían unir, y por ahí dice, muchos los llamados, pocos los elegidos, y fueron pocos los que asistieron a, pues como a ese llamado de hacer el rosario. Pero un día quisimos hacer un reto de 7 días y me dijeron, no, lo tenemos que hacer todos los días. Y todos los días lo empezamos a hacer y empieza más ese gozo, empiezan a haber milagros, empieza esa paz sobrenatural y empieza Jesús y María a hacer cambios desde adentro. Porque nosotros siempre creemos que cuando empezamos a orar, los cambios vienen de afuera, materiales, profesionales, no sé, económicos, de todas las áreas que están afectadas de nuestra vida. Pero no, resulta que esos son los cambios que ofrece la nueva era, momentáneos. Los cambios de Dios son, empiezan a ser sutiles, empiezan a ser de fe, de amor por Él, de entender que Él está con nosotros todo el día y que cada vez que abrimos nuestra boca o disponemos nuestro corazón y reconocemos que Él está con el hecho de darnos la bendición, ya estamos diciéndole, ven y haz presencia en mí. Y cada que Él hace presencia en ti interiormente, esos cambios son eternos. O sea, esa paz es eterna mientras estemos con Él. Esa paz es duradera. Y cuando tú tienes paz y la tranquilidad, la certeza que Él está contigo, nada te faltará. Nada. Hay abundancia sobrenatural en tu vida de todo. Aunque camines por valles oscuros, no vas a temer. Me enamoré, aún así, quiero confesarles que tuve y aún hoy tengo situaciones de o secuelas
de lo que me dejó todas estas prácticas, secuelas espirituales. Hay un mundo invisible que no conocemos. Efesios 6:10. Léanlo, por favor. Hay un mundo invisible. Vamos a batallar no contra personas, no contra seres de carne y hueso, sino contra un mundo invisible. Y Dios siempre lo ha dicho. En su palabra está, tengan cuidado, cúbrase de fe, póngase en la armadura de la fe y de la oración. Es la única manera de batallar. Aún estoy en proceso de liberación, de sanación, porque me han atacado, y más cuando hablo, me siento atacada cuando voy a conocer la palabra de Dios, el rescate de Dios, lo que ha hecho Dios en mí. Hay ataques por todos los lados, en mi cuerpo, en mi casa, en mis pensamientos me atacan muchísimo, pero ya estoy en las mejores manos, en las manos del médico, en las manos del sanador, en las manos del que creó el universo, todo el día y la noche, el cielo y la tierra. Si él pudo crear pues, todo eso que no puede hacer en mí y que no puede hacer en ti. Eso es como lo que les quiero compartir, ese es mi proceso, esa es mi experiencia. Hoy estoy profundamente enamorada de Dios, no me voy de su lado, eh, me he enamorado totalmente de Él y me he enamorado, y esto sí quiero que se queden con esto, y es que hay una manera, para mí la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Él la escribió, Él la dictó, es de Él. eh, o sea, tú puedes, tú vas a la iglesia y lo conoces, sí, claro, pero él escribió en la Biblia y dice, entra en tu habitación, cierra la puerta y búscame. Y para conocer a alguien, tú tienes que pasar momentos con esa persona. Tú no puedes enamorarte de alguien con quien tú no tienes ni 5 minutos al día de encuentro. Sea, tú no tendrías una relación donde tú estés enamorada, enamorado de alguien, donde se vean cada 8 días. No esperes a ir el domingo a misa, no lo esperes. O sea, si quieres tener una vida en abundancia espiritual y material, busca a Dios todos los días de tu vida. Eh, Eso es como lo que les puedo decir. Y quiero compartirles un versículo, 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 9, y dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. La nueva era es señales y milagros totalmente falsos, milagros que son de momento, pero cada vez te están hundiendo, porque el enemigo necesita enamorarte, convencerte, y la única manera es alejarte de Dios y hacerte creer que Él puede hacer milagros y que puede hacer obras buenas a través de Él, de cartas, de piedras, de rituales falsos, de tanta cosa que no me caben en la cabeza. Y dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras, entonces condenados por deleitarse en el mal en lugar de creer en la verdad. Dios te ha dado algo muy importante, su palabra, y el libre albedrío. Tú decides o crees en Él a través de la palabra. Él te está mostrando el camino, o tienes el camino abierto para que sigas al otro, pero hay consecuencias y consecuencias graves, porque Dios ya te abrió la puerta del corazón, ya te llamó, ya depende de ti si no lo haces. Perfecto. No, me encantó todo lo que dijiste. Eh, ¿Qué cita era? Segunda de De Tesalonicenses. Tesalonicenses, Ujú, versículo del 9 al 12. brutal. Porque sí, hay veces pensamos que el espíritu del anticristo, y ahorita que estamos en estos tiempos
difíciles. Muchos hablan de los últimos tiempos, no es el fin del mundo, pero sí hay que ver las señales que tenemos, como las que hablamos ahorita, ¿no? Festival al Parque de Brujería, al Parque en Medellín, en este mes de octubre. Estamos ahorita hablando con Sirley de eso. Am, entonces hay que ser astutos y hay que buscar la verdad. Y la verdad está en un solo lugar, ¿sabes? Porque a veces la gente piensa, cree que esto es como Indiana Jones, ¿no? Como, no, hay que buscar el templo y hay que irse a las ruinas de Egipto y todo es como súper oculto para unos pocos cuando el Señor nos dice que Él se revela a los humildes, ¿no? O sea, realmente y solo hay que ir a un lugar, a la Biblia. Solo que, ¿sabes qué siento, Shirley? Que ah, el enemigo también pone un velo, el enemigo pone una pereza para ir a buscarlo, el enemigo. Entonces, hay que hacer lo que tú hiciste, salir a buscarlo a él. ¿No? Si uno se quiere enamorar de alguien, voy y lo busco. Me encantó eso que nos dices de cómo enamorarnos de él, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, ¿no? No, Eh, es pero, imposible. pero hay que arrancar, no se puede llegar a eso de un solo totazo, ¿no? Hay que arrancar desde la intención en el corazón, de Total. decirle, Señor, yo te quiero buscar, te quiero conocer. Cuando tú le dijiste eso por ahí unos 8 minutos antes de este podcast, ¡pum! Luz verde y él arrancó a actuar. Lo que pasa es que te fue llevando de la mano, pero cuando tú le entregas la voluntad, no hay cosa más chévere para Dios que decirle, Señor, te quiero conocer de corazón. Y Él se encarga del resto. Benín, me encantó todo lo que dijiste. Quería, como para ir cerrando el episodio, hacerte como unas preguntitas muy, digamos, de ida y vuelta. De pronto me respondes con una oración o dos oraciones muy breves. Y era lo del encuentro con Jesús, ¿no? Que Él te muestra, te hace sentir su dolor. ¿Cómo lo definirías en una frase? ¿Qué es lo que a Él le duele hoy en una frase? No, mira, no te lo puedo definir en una frase. Bueno, no, sí, en una frase sí. Una Lo frase primero sí. es que Jesús está vivo. O sea, es lo primero. Que lo que hace, Jesús no lo matamos hace más de 2000 años. Lo seguimos matando en este momento. Hmm. Eso es lo que te puedo decir cuando Él me mostró. Y que nosotros, así no creamos, cada pensamiento que nosotros tengamos, malo obviamente, a Él le afecta. Pero hay que pedirle a Él mismo la gracia, porque solos no somos capaces, Ujú, porque hay un enemigo invisible que nos está atacando por este lado, que ujú. tiene muchísimo poder y que nosotros somos muy débiles. Entonces, decirle a Jesús, a Dios, dame la gracia de aprender a conocerte. Cuando tú conoces a Dios, sabes qué hacer y qué no hacer y le temes. Temes a equivocarte y cada que temes equivocarte, Él te está mandando a través del Espíritu Santo señales que no hacer. Y cada vez vas santificándote, cada vez vas logrando que tu vida sea del agrado de Él. Perfecto. Pero en una palabra, es que yo tengo algo, pero no sé, me gustaría escucharlo de tu parte, es, ¿qué le duele a Jesús hoy? Según Que eso. nosotros no lo busquemos. Perfecto. Eso es. Ingratitud, un poco. Que no lo Sí, busquemos, que Él está en el no, no, sagrado. que no lo busquemos. Sí, Listo. que no lo Eh, busquemos. Ujú. Bien, vamos con la siguiente pregunta y es, si alguien, ahorita mencionabas de que los testimonios, ¿no? Te ayudaron, videos, cuando te empieza esa sed de buscar respuestas, si alguien nos está viendo ahorita y digamos está todavía practicando el tarot, el reiki, el yoga, ¿qué, qué le dirías? En una o dos frases. Sal de ahí, sal de ahí. El enemigo es demasiado malo. O sea, hay algo y es súper clave en esto. Todas las personas que estuvimos y que están en esto siempre tienen, nunca están satisfechos. Entonces siempre hay una necesidad. Y con Dios hay paz. Cuando tú estás con el enemigo y haciendo estas prácticas, amiga, amigo, tú que lo estás haciendo,
mira que siempre hay sed en ti y te metes a un curso y ese curso no funciona, te metes al otro y no funciona, a una práctica y no funciona. Eso significa que no estás haciendo lo correcto. Sal de ahí rápido. Tienes esta Perf- oportunidad. Hoy es la oportunidad. Perfecto. Y creo que lo que nos estás diciendo, también como para cerrar un poco, es un red flag, ¿no? Ustedes saben que en este episodio, en este No Todo es Luz, hablamos de estos red flags, que son estas banderas rojas, que son unas alertas, ¿no? Tú acabas de darnos una alerta y es, si estás inconscientemente, porque todos estamos en la búsqueda de Dios y de la paz, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Te empiezas a rebotar por todo lado. Entonces, si tú que nos estás viendo, ese es el primer red flag, estás rebotando por todo, constelaciones, spa, hongos, bueno, yoga, y estás, y no encuentras, bueno, esa es la primera advertencia. Yo de tu testimonio me llevo algo también curioso y es que tiene que ver con ese que es otro red flag o bandera roja es callamos la voz interior en muchas, y ahí está Dios, ¿no? Entonces yo te escuchaba en tu historia que en varias ocasiones tú hacías las cosas, pero en tu corazón sentías que no estaba bien. Así es. Devolviéndome atrás para adelante, lo de Sí, los sí, sí. hongos, lo del Reiki, lo del tarot, era como cuando te muestra ese oráculo de esos ángeles inmundos, eh, ¿no? Entonces, escuchar, ¿no? También esa voz, o no, el red flag es no apagar la voz interior, escucharse, ¿cierto? Discernimiento. Y eso lo da el Espíritu Discernir, Santo. discernir, sí, fue pucha. Pero ¿cuál es el red flag? Que nos nubla el discernimiento, el cuestionamiento, el cuestionarnos, oiga, esto que voy a ir donde este angeólogo, donde este Pepito, ¿esto sí viene de Dios o no viene de Dios? Es detenerse esos 3 segundos, ¿no? Sí, yo pienso que antes de ir donde alguien, cuando tú vas a ir a un cirujano, tú miras quién Ujú, es el cirujano, cómo vive, ujú, dónde es su consultorio, dónde está ubicado, su cuenta, eh, o sea, quién es su familia, qué personas han pasado por él. ujú. Lo mismo pasa en eso. Cuando tú vas donde una angeóloga, cualquier terapeuta, para que te solucione la vida, porque tú vas a eso, a que te diga qué Pones hacer. tú, le entregas tu vida, ¿no? En ese Si le momento, ¿no? entregas tu vida, crees que esa persona tiene el control de tu vida y que te va a escribir cómo es que debes seguir. Mira cómo se viste, mira qué hay en los espacios, mira que en los espacios pilas con que hay imágenes de Jesús, hay imágenes de la Virgen, hay imágenes de ángeles. Y hay imágenes de Budas, hay Ujú, cuarzos, hay que la mano poderosa, que el ojo de tigre. O sea, eso no combina, no ujú. combina esas cosas de, de otras religiones o no sé qué será con Dios y con lo que le agrada a Dios. En Deuteronomio, pero no recuerdo, también dice no ir. O sea, es que mira, hay que conocer la palabra para no equivocarnos, no ir a Ujú. hechiceros, no ir a divinos, no astrología, no 18, nada. 10, 12, porque lo hemos mencionado varias veces en este programa, Deuteronomio. Como yo Vení, pero apenas el red estoy flag, haciendo. vení, Shirley, para darle herramienta a la gente. ¿El red flag cuál es? Si ves un sagrado corazón, una Virgen de Guadalupe y al lado un Buda, desconfía. Sal de ahí, Sal de sal ahí. de ahí, sal de ahí. Perfecto. Y otro red flag que a mí me sonó mucho esto de pagué mucha plata. El tema de la plata, ¿no? En Nueva Era es un red flag importante porque las cosas de Dios, como la hemos repetido, no valen. O sea, una buena confesión no vale. Una buena adoración no vale. Bueno, el tema de la plata y también el tema de te vuelves maestro en un fin de semana. Cuando tú no lo acabas de decir, Dan, nos diste la fórmula que me encantó de cómo a enamorarnos de Dios y es un proceso. ¿No? Arranca desde que le abres el corazón. Mira, tú ya llevas casi un año y ahí vas. Y este proceso dura hasta el último día de tu vida. Hasta Lo que ahí. siento un poco que es que también le arruinan un poco a la gente de Nueva Era es que cuando tú le dices, no, las cosas de Dios son de procesos,
la gente se desmotiva porque quiere las cosas para allá. Pero sí o sí, sorry, porque las cosas con Dios son de procesos. Ahora, él hay veces acelera o hay veces frena. Literal, hay veces mete unas súper aceleradas, ¿no? Como que tú empezaste juiciosa y empezaste a ver cambios casi que instantáneos en tu vida, y hay veces uno pide un cambio y le toca esperarse unos añitos. Eso son los misterios de él y de su gracia, pero hay que seguir. Entonces, el Eh, tema de la plata, el red flag, el tema de la plata y el tema del tiempo está. tiempo, ¿no? La inmediatez. Eso, eso iba a decir, la inmediatez, o sea, Ujú, no, no vayas nunca donde alguien que te diga que en una terapia o en un fin de semana tú vas a sanar, tú vas a cambiar, o sea, en un fin de semana ya vas a ser otra persona. No, o sea, ahí te están robando, te están engañando. Todo en la vida requiere un proceso. Si tú quieres un cuerpo lindo, requiere un proceso. No ujú. en un solo día o en una semana que vayas al gimnasio, tu cuerpo no va a cambiar. Es más, tú dejas de ir 8 días al gimnasio y ahí mismo empiezas a sentir que pierdes fuerza muscular, masa muscular. Eso es algo que lo tienes que tener claro, muy claro. Los procesos que ofrece la nueva era son de inmediatez, porque el diablo reconoce que nosotros queremos todo ya. Ya, Y con Dios perfecto. es proceso, pero duradero. Duradero y ganador, es la victoria, ¿no? Al final, ¿no? O sea, bueno, no, me ha encantado esta charla. Yo te agradezco mucho, Sirley, y sé que el Señor tiene grandes cosas para ti en el sentido de seguir mostrando su amor. Su amor, no hay nada más contagioso que ver a alguien como tú que se encontró, se perdió como el hijo pródigo, estuvo en la marranera, volvió y se enamoró del Padre, ¿no? Sí. A mí eso me encanta. Por favor, síguelo haciendo, sigue No, claro. distribuyendo, sigue contándole a la gente lo bueno que es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice una gran amiga mía. Entonces, bueno, y a todos ustedes invitarlos a que se suscriban, a que nos apoyen en este canal, en este esfuerzo de darle luz realmente a la verdad y exponer toda la mentira del enemigo. Les pido que se suscriban en este momento, que compartan y que le den like a este episodio. Comenten, por favor, qué otras clases de prácticas de nueva era les gustaría que revisáramos para buscar siempre traer una muy buena historia de vida. Sirley, Dios te bendiga siempre, el Señor te acompañe y que nuestra Virgencita, la Rosa Mística, sea siempre nuestra protección. Bueno, un aviso parroquial muy rápido. Comenzamos una preparación para la consagración a la Virgen de Guadalupe. Les dejo también el enlace aquí en la descripción para que se unan al grupo de la consagración. Dios te bendiga. Nos vemos pronto en Medellín. Claro que sí, en Medellín nos vemos en noviembre. Claro que sí. Chao, chao. Amén, chao. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios ¿Qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos? Dios te bendiga.